Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La instrucción de Dios es sumamente importante. Y Moisés estaba recibiendo instrucciones, largos días, pero días hermosos que a Moisés no se le hicieron largos en el monte Sinaí. Pero una vez que empezara la obra, ¿quién iba a dar las maneras espirituales o las actitudes espirituales o enseñar a la gente desde su interior cómo debía de hacer, comportarse y llevar aquellas instrucciones agradables a Dios? Pues esa persona es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra al hombre desde los tiempos más antiguos, desde la creación del hombre, ahí estuvo el Espíritu Santo. En los tiempos de Noé, contendió el Espíritu de Dios con el corazón del hombre para decirle que cambiara. Sabemos que el Espíritu Santo obra en el hombre para convencerlo de su pecado, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la cruz, reconociendo nuestro pecado y aceptando a nuestro Salvador. Y la instrucción que Dios le va a dar a Moisés es símbolo del Espíritu Santo. Así es que, y también es símbolo de la búsqueda del creyente al Espíritu Santo. Es una unión. El Espíritu Santo anhela estar con el hombre y el hombre debe de anhelar al Espíritu Santo. Así es que continuamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 30, versículo 22, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando. Versículo 22. Dios hablando con Moisés. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. En estas porciones se va a nombrar una gran cantidad de especias, así dice la palabra, especias es la palabra correcta. Y no vamos a ir a detallar porque la verdad muchas de esas especias nosotros no las conocemos, pero son especias que Dios ordenó y existen en otros países y en ocasiones las venden también en alguna tienda, pero estas cosas son específicamente instruidas por Dios a Moisés de qué es lo que él quería que se hiciera. Así es que el versículo 23 nombra las primeras especias. Versículo 24 continúa y dice: de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, lo cual recordemos, un hin es aproximadamente 1,5 litros, y entre 1 litro y 1,5 litros, y quiero recordarles que anteriormente yo había dicho que eran como 6 litros en otro video, pero en las notas que están abajo del video yo corregí y puse una nota allí, y ahorita quiero decirles que este hin, lo que dice aquí, el aceite de oliva, un hin, aquí sí son 6 litros, porque en el otro aceite que hablamos en
en el video anterior dice 1/4 de aceite, de 1/4 de hin. Quiero corregir esto por las razones de que las personas deben de saber lo correcto, y también cuando se comete un error de articulación debe de saber para cuando escuchen el video o hagan el estudio. Y aquí nos dice un hin. Un hin es una medida de líquido y es aproximadamente 6 litros. Así es que el versículo 25 dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Bueno, pues todas estas especias, junto con aquel hin de aceite de olivas, pues dice que se va a hacer un ungüento muy excelente. Se le llama el ungüento el aceite de la unción santa. Será algo muy excelente y se hará según el arte del perfumador. Sigamos adelante, porque necesitamos encontrar las partes que indican dónde están los principios fundamentales para mirarlos en la actualidad. Versículo 26. Ya que está hecho el aceite de la santa unción, versículo 26 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Notemos, el versículo 26 empieza a dar los nombres de aquellos muebles, de aquellos artículos que con el aceite de la santa unción deben de ser ungidos, empezando con el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, aquella arca donde está el asiento de misericordia, el propiciatorio. Versículo 27, la mesa con todos sus utensilios, la mesa de los panes, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso. Versículo 28, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Notemos que aquí nombra cada uno de los muebles, de los artículos que están colocados en el tabernáculo, y dice que deben de ser ungidos con la santa aceite de la unción, hecha según el arte del perfumador. Versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Observa eso. Cuando fueran ungidos todos estos artículos, serán cosas santísimas. Y todo el que tocare aquellos artículos será santificado. Entonces, el sacerdote también iba a ser santificado, porque también iba a ser ungido con el aceite de la unción. Miremos el versículo 30 y dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Todos ungidos con este aceite santa de la unción. Santa aceite de la unción, según el arte del perfumador. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Señala que ese aceite es muy especial. Versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. O sea que este aceite
no es para cualquier hombre. Dice sobre carne de hombre. Esa nota es muy importante porque es un principio fundamental en el cual nosotros podemos aprender muchísimo. Y ahorita que hablemos del principio hermenéutico, vamos a hablar de esa nota tan importante, donde este aceite no era para un hombre, la carne de un hombre. Y recuerde que la palabra carne se refiere a aquellos aspectos que no son meramente espirituales de un ser humano. Ahora bien, versículo 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Pues este aceite no se debía de duplicar o tratar de hacer otro igual, tampoco podía derramarse sobre una persona que no tuviera ni, que fuera extranjero, que fuera extraño, o sea, que ni siquiera creyera en Dios realmente, que no fuera del pueblo de Dios. Este aceite no era para aquellas personas, no era para un israelita que andaba nada más como en una vida común. No, este aceite era único, no tenía imitación y era solamente para ungir lo que Dios decía. Versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés, escuchemos, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano. Son especias que Dios ordena en la Biblia, que algunas de ellas nosotros no las conocemos. Y está bien, solo necesitamos saber que Dios específicamente está pidiendo algo. Continúo leyendo en la segunda parte del versículo 34 y dice, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. O sea, que esto que van a hacer ahora, cada cosa que Dios pide, van a pesarlo y que pese lo mismo. Versículo 35, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. O sea, que iban a hacer un incienso especial con todo aquello. Por eso el versículo 35 dice, y harás de ello el incienso. Y este incienso es un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Versículo 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Aquí hablamos de otra cosa que dice incienso, una mezcla de incienso con otras especies que Dios ordena. Se va a mezclar una mezcla especial y se va a hacer el incienso santísimo. Es importante, ¿por qué? Lo está diciendo Dios. Y todo esto tiene su propósito. Todo esto es cosa santísima. Versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea que cualquiera persona que tratara de imitar o hacer algo parecido para su persona, sea aceite o sea el incienso santo, va a ser echado fuera de la comunidad del pueblo de Dios, será cortado del pueblo.
Esto es lo que dice exegéticamente Dios en su palabra. Está escrito así. Las instrucciones son indicadas allí. Y eso es lo que se requería hacer. Pero exegéticamente ese es el mensaje. Y deberían de respetarlo todos. Y Moisés estaba recibiendo esas instrucciones. Pero hermenéuticamente tiene una interpretación de principios que en el Nuevo Testamento se cumplen perfectamente, porque estos también son sombras de los bienes venideros. El aceite santo de la unción es un símbolo del Espíritu Santo. Y el incienso especial, ya recordamos que el incienso, cuando se pone delante de Dios, el incienso es símbolo de las oraciones de los santos. Así es que esto que estamos leyendo es la sombra del Espíritu Santo y cómo ministra al creyente de una forma especial cuando el creyente le busca también en oración. Es importante porque el Espíritu Santo no tiene imitación. El Espíritu Santo no es para alguien que ande en la carne. Y lo vamos a mirar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no es para alguien que no es creyente. El que no es creyente, el Espíritu Santo toca su corazón para convencerlo de su pecado, pero no vive en él. Él vive en el creyente, en aquella persona que viene a los pies de Cristo. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos mirar, repito, el aceite de la unción es el símbolo del Espíritu Santo. Y el incienso aromático y santo es el símbolo de las oraciones de los santos. Ahora bien, Cristo Jesús, hablando con la samaritana en el libro de San Juan, capítulo 4, algunos de ustedes conocen muy bien esa historia, versículo 23, hablando Cristo con la samaritana, repito, San Juan 4:23, Cristo dijo esto: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, porque cuando la persona viene a Cristo, el Espíritu Santo empieza una administración en el creyente tan especial que lo quiere llevar a tener una adoración hacia Dios verdadera. Y esto es único, no tiene imitación, como aquel incienso que no debe de ser imitado y que no se puede imitar por nada, ni debe ser imitado por nadie, y aquel aceite santo de la unción, que es símbolo del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo lleva al creyente a adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Ahora bien, dice que no hay imitación realmente. Nadie podía imitarlo, no era derramado sobre carne. Y eso es necesario que nosotros notemos algo que es importante. Romanos capítulo 8. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8:5 nos enseña la palabra, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí claramente nos dice que el vivir en el Espíritu y vivir en la carne son dos cosas distintas. Y la porción que leímos, que estudiamos en el libro de Éxodo capítulo 30, en su última porción, nos dice que este aceite santo de la unción no será derramado sobre carne de hombre. Note esa expresión y miremos lo que nos enseña Romanos en el capítulo 8. Dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son contrarios al Espíritu. Pero en el Espíritu hay vida. El que agrada a la carne hay muerte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes ya no vivimos conforme a la carne. Debemos de procurar en nuestro corazón ir sufriendo o haciendo los cambios porque somos nuevas criaturas. Nosotros no vivimos conforme a los deseos de la carne porque el Espíritu de Dios está en nosotros y ahora nosotros lo buscamos a Él. Y ese incienso que es símbolo de oraciones, nosotros buscamos al Espíritu Santo en oración para que Él ministre nuestras vidas y que nos lleve a una adoración a Cristo en espíritu y en verdad, porque no militamos según la carne, militamos según el Espíritu. Es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque en la carne no se agrada a Dios. Entonces Dios dice, este aceite, le dijo a Moisés, de unción de santísima, no será derramado en carne de hombre. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu son diferentes que los frutos de la carne. Mas aquel que sabe buscarle, anhelar al Espíritu de Dios, Dios le ayuda cuando está orando. Y dice Romanos 8, versículo 26. Observamos lo que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pues cuando se une el Espíritu Santo y las oraciones de los santos, el Espíritu Santo gime por uno delante de Dios Padre. Porque de qué hemos de pedir como debemos, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, el incienso santo se unía con el aceite de la unción y era símbolo de aquella unión, de aquella oración con el Espíritu, entrando en una adoración única y especial, espiritual, hacia Dios, en una administración que el Espíritu Santo ministra al creyente y el Espíritu Santo intercede por el creyente. Y es algo glorioso, mi hermano. Aquellos símbolos son perfectamente instrucciones y principios para este tiempo. Ahora bien, sabemos que el Espíritu Santo es derramado sobre el creyente, pero sabemos que nosotros debemos de anhelar ser ministrados por el Espíritu Santo y entrar en ese tipo de adoración. Y el Espíritu Santo hace cosas maravillosas y pone dones, talentos, saca los mejores frutos de ti cuando nosotros vivimos para agradar a Dios.
Y dice la porción que estudiamos que el aceite era como, según el perfume del perfumador. Y voy a ir, porque lo dice en el incienso y lo dice en el aceite. Dice el versículo 25, Éxodo 30-25. Dice que ese aceite será según el arte del perfumador. Según el arte del perfumador. Y también dice que el incienso, en el versículo 35, dice según el arte del perfumador. ¿Por qué dice esto? Porque las personas hacemos diferentes cosas y somos distintos. Entonces esa palabra, según el arte del perfumador, o según el arte del perfumador, refiriéndose al aceite o refiriéndose al incienso, habla de que las personas somos distintas y el Espíritu Santo nos ministra y también sabe lo que Él nos necesita darnos o qué quiere hacer con nosotros, y el Espíritu Santo hace como Él quiere, porque conoce las características de nosotros las personas, conoce nuestras personas, conoce todo de nosotros. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales, en el versículo 11, dice así, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, según el arte del perfumador. Hay personas que son excelentes para hacer algo. El Espíritu Santo les dio ese don, ese talento. Pues según el arte del perfumador, el Espíritu Santo fluye a través de ellos. Algunos, Dios nos permite tener cierto conocimiento para poder enseñar, otros para predicar, otros en algún oficio, pero todos que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, y cuando estemos en la presencia de Dios, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, uniendo la unción del Espíritu Santo con la oración del creyente, y entonces fluye la adoración especial en el Espíritu Santo, y es una adoración en espíritu y en verdad, dirigida por el Espíritu de Dios. Así es que una vez más, mi hermano, perfectamente nos enseña la Biblia que aquellas sombras de los bienes venideros son excelentes principios para la actualidad. Voy a terminar con esto. Aquel que anda en la carne no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le agrada en espíritu y en verdad, poniendo nuestras vidas, anhelando su Espíritu Santo, pidiéndole que nos ministre, orando, buscándole, para estar en la presencia de Dios y que Él mire cuál es el arte del perfumador y Él te dé a ti y a mí como Él quiera. Amado hermano, esto es excelente. Te ruego y te pido que no vayamos a aceptar aquellos mensajes que dicen: lo de la carne no importa, Dios quiere el corazón. Porque el aceite del Antiguo Testamento, el santo aceite de la unción, no era derramado en carne de hombre, ni tampoco era para extranjero, ni tenía imitación. El Espíritu Santo, que es el que santifica nuestras vidas, no tiene imitación.
No es un sentimiento, es alguien que te dirige en rectitud. No es un gusto, es una persona que busca que agrades a Dios. No, mi hermano, el Espíritu Santo ayuda a dirigir nuestras vidas, ayuda y nos ministra, ayuda y gime por nosotros. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en nuestras vidas y nos ha apartado, nos santifica, nos hace santos para que nosotros vivamos para Él. Así es que ese principio de vivir en el Espíritu, claro que importa. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tus hijos, tu familia. Te espero para el próximo video. Hasta luego.